Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Y qué bien acompañada estoy hoy con mi amigo, compañero de mil batallas, el doctor Pedro Rodríguez, urólogo, pues con varias subespecialidades. Y empezar a hablar de qué es la urología, mitos y realidades, porque es un tema que quizás arropa a varias partes de la familia. Sí, Y podemos empezar por allí, mi doctor. sí, ¿Desde cuándo comienza la urología? de verdad, para mí es un placer estar acá, Ami, de verdad que eres excelente profesional y cada vez que me invitas vengo con muchísimo gusto porque aquí lo que vamos es a enseñar, vamos a educar, aquí vamos a generar herramientas que le permitan a los pacientes poder identificar cualquier anormalidad e ir al médico precozmente, porque de eso se trata, cambiar uno de los mitos, Así o es. bueno, de las realidades, que es que la salud deje de ser un problema cuando tenemos que ir al médico porque estamos enfermos, sino que tengamos el nivel de conciencia tan alto de que podamos ir al médico preventivamente, Correcto. que podamos cambiar la salud a una salud preventiva, la que se hace en los países, en el mundo. Podemos lograrlo también nosotros, claro que Así sí. es. Entonces, Prevención antes que curación. y esto es importante que se deje claro porque cuando prevenimos, sin duda alguna podemos diagnosticar precozmente cualquier anormalidad que estén haciendo en cualquier persona e instaurar tratamiento lo más pronto posible, Ami, ¿ves? Entonces sí, la urología es una de las ramas de la medicina, que son muchísimas ramas, y la urología se encarga de estudiar el aparato genital masculino y también femenino, y el aparato urinario, tanto masculino como femenino. Así que de esta definición te puedo hablar del primer mito, Ami, que es los urólogos solo ven a hombres. Mentira. Los urólogos también tenemos que ver a las féminas, a las mujeres, a las que están en casita, porque las mujeres también tienen riñones, tienen uréteres, tienen vejiga, sufren evidentemente de piedras en riñones, de piedras en uréteres, sufren de infecciones urinarias, que la ven los urólogos, sufren de prolapsos genitales, esa sensación de peso o de bulto en el área genital, sufren de incontinencia urinaria, que es ese escape involuntario de la orina, y todo eso lo ven los urólogos. Sin duda alguna, también las mujeres sufren de cáncer, lamentablemente, de riñones, de vejiga, de vía urinaria alta o baja, y muchos de los cánceres ginecológicos tienen relación con órganos vesicales, por ejemplo, con el órgano uretral o de la uretra, y eso es menester nuestro. Entonces, como se pueden dar cuenta, no solamente vemos caballeros, también vemos a damas. Y también comienza desde la infancia. Eso es otra, que es que asocian al urólogo con las personas viejas. No, eso es de viejo, es una especialidad de viejo. Así dicen, no, señores, la urología no comienza después de la cuarta, quinta, sexta o séptima década de la vida. No, la urología tiene que comenzar precozmente. Y esta señora que ustedes tienen acá me refiere a bastantes pacientes pediátricos, porque la evaluación debería comenzar desde la niñez. Es decir, el pediatra es nuestro principal referenciador en la edad de la niñez, Ami, porque ustedes son los que saben si los testículos están en su sitio, ustedes son los que saben si el prepucio se retrae adecuadamente, ustedes son quienes reciben al paciente con la primera, segunda o tercera infección urinaria, y ustedes, después de que hagan su evaluación y que traten estas entidades, nos mandan a nosotros para resolver el problema. Entonces, la urología no solamente evalúa personas mayores, debe comenzar desde la niñez. Pero supongamos que tenemos un niño sano, un niño saludable, pero ya tiene 12 años, tenemos que verlo nosotros los urólogos, porque tenemos que ver que ese crecimiento de pene sea el adecuado, que ese desarrollo de las gónadas o de los testículos sea el adecuado, pero algo más importante es enseñarles a estos adolescentes de 12, 13, 14 años que a esta edad debe comenzar la autoexploración de los testículos. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el cáncer testicular es el cáncer más comúnmente visto en personas jóvenes. En tal sentido se presenta entre los 15 y los 35 años.
Y la principal forma de detectarlo es la autoexploración. Como las mujeres se tocan las mamas 1 o 2 veces al mes, los adolescentes tienen que tocarse los testículos de arriba para abajo, de abajo para arriba, al menos 1 o 2 veces al mes. ¿Para qué? Bueno, para descartar que no haya ningún tipo de bulto, ningún tipo de alteraciones anatómicas en la forma del testículo, algún tipo de cambio en la consistencia del testículo, que debe ser similar a la de la punta de la nariz, es decir, renitente. No debe haber durezas ni deformidades, no debe haber dolor, no debemos palpar ningún tipo de masas o especies de gusanitos encima de los testículos, que puede hablarnos de varicoceles. No debemos tener asimetrías en nuestra bolsa escrotal. Y esto, señores, se empieza desde la adolescencia. Así que es importante que tengan en su cabecita que la evaluación urológica no es para los viejos, y comienza desde la edad pediátrica. Y estamos aquí justamente para enseñar. Así es. Otra parte importante es la circuncisión. Sí. ¿Cuándo se debe realizar? ¿Es recomendada? Porque también tiene esos choques de los mitos y realidades. Mire, si yo tuviese un cargo alto, ¿sí? Realmente aquí en la salud pública venezolana eso fuese ley. Créeme a mí, porque es que está más que demostrado científicamente. El retiro precoz del prepucio y frenillo estrecho, redundante, fimótico, previene enfermedades de transmisión sexual, en especial el VPH, que es una pandemia, Ami, después vamos a hablar de eso. Es una pandemia que constituye el 80% de las patologías de índole de transmisión sexual o venéreas en Venezuela y en el mundo. Es el responsable del 90% de los cánceres de pene y es el responsable del 95% de los cánceres de cuello uterino. En tal sentido que solamente con retirar prepucio y frenillo estamos bajando 85% la posibilidad de desarrollar VPH y en consecuencia cáncer de pene. Entonces es sin duda alguna un procedimiento que debería incentivarse. La población árabe, la población judía, que tienen esto como normativa, son los que tienen los más bajos índices de cáncer de pene o cáncer de cuello uterino. Entonces, no es despreciable, así que es importante que entendamos que si tenemos prepucio redundante, tenemos episodios recurrentes de balanitis o de inflamación en la cabeza del pene, si tenemos dificultad para retraer el prepucio porque hay mucho dolor, o por el contrario, no tenemos el hábito de enseñar a nuestros nenes a retraerse el prepucio y no hay suficiente espacio para que salga la orina y se hace un globito en este prepucio, tenemos que fomentar la cirugía precozmente. A partir de los 2 años, me estaría muy bien indicada. Siempre que tengamos esta característica que estamos comentando, ¿no? El riesgo, el aseo del pene mejora 100%, el porcentaje de esmegma, que es esa descarga blanquecina maloliente o fétida que se produce en la zona del glande y del surco, se quita 100%, y las probabilidades de que nuestras parejas futuras tengan infecciones vaginales o urinarias se reduce prácticamente a 0. Así que es un procedimiento bien indicado actualmente, Ami. Así es. Y además, pensar que desde la consulta pediátrica, tu control de niño sano, debemos nosotros explorar esta área. ¿Quieres saber más? Mitos y realidades de la urología. Quédate con nosotros, que volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros por aquí buscando el norte de tu salud, y rescatábamos un poco lo que teníamos en el primer segmento de esa consulta pediátrica donde nosotros podemos hacer diagnósticos y, por supuesto, el especialista es el que dice la edad. Doctor, rescatando un poco lo de mitos y realidades, ¿es cierto
que si yo encuentro testículos en ascensor, tengo un límite de edad para poder hacer la cirugía? Buenísimo. ¿Y por qué es importante? Buenísimo, Ami, buenísima pregunta. Se me había escapado comentarle. Esa es otra de las razones por las cuales tenemos que comenzar la evaluación urológica desde la adolescencia o desde la niñez, si es posible. Porque existen estas entidades, no solamente el prepucio, sino también testículos en ascensor o testículos hipermóviles, ¿ok? No dejando a un lado una condición que se llama criptorquidia, que es la ubicación anómala del testículo o la ubicación fuera de la bolsa escrotal. ¿Y qué pasa? Que los testículos no de gratis están fuera de la cavidad abdominal. Es que los testículos, para su funcionamiento adecuado, necesitan una temperatura mucho más baja, es decir, necesitan estar más frío que el resto de los órganos que componen nuestra anatomía. Entonces, no hay una forma de ellos estar sino fuera de la cavidad abdominopélvica. Por eso están en la bolsa escrotal. Pero existe una entidad que se llama criptorquidia, donde ellos pueden encontrarse en distintas partes. Pueden encontrarse en la región del anillo inguinal, pueden encontrarse en el conducto inguinal, pueden encontrarse en la pelvis o yuxta encima de la vejiga, pueden encontrarse en la región lumbar. Entonces, es importante que ustedes como padres, ustedes como madres, vayan a su pediatra precozmente, y este pediatra debe estar en la obligación de evaluar integralmente al paciente y debe ubicar los testículos, deben estar en su sitio. Si no los consigue, de inmediato mandar a hacer una ecografía testicular para saber en dónde puede estar el testículo, una ecografía pélvica o abdominopélvica si no están en la evaluación escrotal, y dependiendo de dónde estén, referirlo de inmediato al urólogo. Cuando hablamos de la criptorquidia, porque la criptorquidia debe corregirse apenas se diagnostique, Ami. ¿Por qué? Porque si yo someto a los testículos a una temperatura mayor a la que ellos deben tener, aumento el riesgo significativamente de que en ese testículo se produzca un cáncer. Entonces es fundamental corregir esta condición mientras más rápido se haga. Así que fundamental el binomio pediatra y urólogo. Si tenemos testículos en ascensor y los testículos son hipermóviles, pero están dentro de la bolsa escrotal, es decir, se mueven o ascienden sin salirse de la bolsa escrotal, con ejercicios de estiramiento sutilmente que podemos enseñarle a nuestras mamis o a nuestros papis, podemos hacer que ese cordón que está un poco retraído se estire y baje definitivamente al escroto. Pero el problema radica si esos testículos hipermóviles se ascienden tanto que salen de la bolsa escrotal. Correcto. Si salen de la bolsa escrotal, tenemos que referir al urólogo. Y normalmente ya después del segundo año de vida se sugiere que se corrija esta condición. ¿Y qué es lo que se hace? Una incisión sutil justo encima de la bolsa escrotal, en la región de la ingle, se consigue la gónada o el testículo, se libera el cordón completamente y luego se baja ese cordón ya liberado al escroto y se toman 2 o 3 puntitos que lo anclan a la base del escroto y que evita que este testículo vuelva a ascenderse en meses o en años venideros, pues. Y además es muy importante porque hemos visto consecutivamente que quizás los padres acuden a la consulta pediátrica ese primer año de vida y luego me voy olvidando. Se pierden. Entonces yo quiero hacer como una especie de secuencia y conversar un poco de cuando inicio la adolescencia. Para la Organización Mundial de la Salud se considera el inicio de la adolescencia a partir de los 10 años. Y nosotros lo vamos notando en nuestros pequeños con ese cambio de humor, con esas características sexuales secundarias que empiezan a aparecer y por supuesto protagonista, la elongación del pene y el aumento del volumen testicular. ¿Qué pasa con ese adolescente que quizás por pena ya no le dice nada a mamá? Mamá no lo lleva a la consulta porque a veces ese adolescente no es ni chicha ni limonada y
aparece una patología que se llama micropene. Sí, fíjate, esa patología llamada micropene es más común de lo que la gente piensa a mí, pero yo quisiera irme un poquito más a la fibra humana de las personas, de que eso que dice la doctora es tan cierto que he visto de manera preocupante cómo llegan a mi consulta ya lamentablemente con un cáncer testicular estadio 4 o diseminado, porque este adolescente nunca le dijo a sus padres que se estaba tocando algo extraño en los testículos, porque ni siquiera lo sabía. Entonces ahí vuelvo y repito, Ami, o sea, la comunicación es fundamental entre el binomio padre e hijo. O sea, tienen que tener confianza en sus padres y padres tienen que acercarse a sus hijos y tratar de solventarles las dudas, porque es que me han llegado lamentablemente casos tristes donde por más que yo opere y haga una cirugía maravillosa de extirpar radicalmente el testículo, ya hay adenopatías o hay enfermedad en la región lumbar, para aorta, intraaorticocao, o sea, en región que me hablan de enfermedad avanzada y este adolescente tiene que ir a quimioterapia, radioterapia, cirugía de rescate, cuando se pudo haber prevenido. O sea, aquí yo quiero resaltar nuevamente lo que se llama la prevención. La medicina tiene que dejar de ser curativa y tenemos que concientizar una medicina preventiva. Y esto se hace con estos programas, se hacen educando a la población, se hacen dando tips, se hacen dando herramientas que le permitan a la persona darse cuenta rápidamente cuando algo no está bien. Pero bueno, hablando del micropene, sí, tenemos chance de ayudar a este adolescente siempre que el urólogo entre en la jugada y el endocrinólogo entre en la jugada antes de los 18 años, porque a esta edad ya se detiene el crecimiento, desarrollo y elongación del pene. Entonces, siempre que se alcance una evaluación antes de que termine el periodo de desarrollo, podemos intervenir de múltiples formas, desde ejercicios de estiramiento, llamado ejercicio de extender, mal llamados Yelkins, pasando por dosis tituladas de testosterona. Podemos mejorar un poco el grosor y la longitud de este pene. Si tenemos patologías como una fimosis muy severa, debemos retirar este prepucio severo porque también limita un poco. Además, que se puede asociar a sinequias, que son adherencias, cicatrices entre la región de la cabeza del pene o el glande y el resto de las estructuras, lo que frena un poco también el desarrollo del pene. Entonces es fundamental que en esta jugada ingresemos el endocrinólogo y el urólogo antes de los 18 años. Hay por allí algunos refranes que yo les quiero por ahí dejar para pasar al próximo segmento, que es, ¿qué importa más? ¿Lo largo o lo grueso? Si quieres saber, quédate con nosotros, que seguimos aquí buscando el norte de tu salud por tu brújula médica. Continuamos con este maravilloso programa hablando de la urología y este tema, doctor, Sí. de tamaño, de anchura, un famoso falómetro. ¿Cuál es el tamaño real que debe tener el pene? Sin duda alguna este es un mito importantísimo y qué bueno que lo trae, de verdad, porque es que a veces genera mucho complejo en el factor masculino. Y es que quiero dejar claro algo. El pene de longitud pronunciada o mayor a la convencional, más que todo genera una impresión estética, visual, pero el pene que más placer genera en las féminas es el pene de un grosor considerable, porque recordemos que la vagina es uno de los órganos con mayor inervación, es decir, con mayor cantidad de fibras nerviosas. Y estas fibras de la vagina se logran estimular en un 100%
a medida que la vagina se estira, es decir, a medida que se distienden las paredes vaginales, la fémina siente más placer. En tal sentido que un pene de un grosor mayor a un largo es mejor que un pene de un grosor menor y un largo mayor. Básicamente se tienen valores estándares, pero quiero dejar claro que estos valores van a depender de muchos factores. Depende de la raza, depende, porque no es lo mismo las personas que viven en el África que las personas que viven en Sudamérica, las personas que viven en Europa, que las personas que viven en Asia. No, cada quien tiene su biotipología y cada quien, los órganos de estas personas se adaptan a la biotipología del resto de la población que están con ellos. Entonces, genéticamente ya venimos predispuestos, sin duda alguna, ¿no? Todos tenemos, al ser mestizos, tenemos influencia importante de la región africana y bueno, por eso conseguimos tanta diversidad de tamaños de pene en nuestra población masculina. Pero básicamente se promedia. Un pene de 13 a 15 centímetros es un tamaño estándar. Hablamos de micropene cuando en erección no alcanza ni siquiera los 7 centímetros. Y en estado de flacidez menor o igual a 3 centímetros. Entonces, por encima de 13 y 15 centímetros es un pene promedio, no tenemos que acomplejarnos y como le dije, el pene no es solamente para el coito, podemos hacer muchas cosas con él y la sexualidad no va solamente de la actividad coital o de la penetración, sino va de muchos elementos como el conocerse, el tocarse, el hablarse, el entenderse, en tener juegos previos. Entonces, no es solamente el acto de la penetración, eso es cultura machista, eso es pensamiento retrógrado y retardatario. Básicamente hoy está más que demostrado que existen y cada vez tiene más auge el sexo tántrico, donde ni siquiera hay penetración, y las personas alcanzan un orgasmo súper elevado, porque básicamente entendieron entrelazarse sin necesidad de tener coito. Cuando nosotros como padres nos preocupamos en un niño, por ejemplo, entre 12 y 13 años, porque recuerde lo que decíamos, a medida que crece ese pequeño que luego se convierte en adolescente, va elongando el pene, va aumentando el volumen de ese testículo. Si tengo un niño de 12 a 13 años que ya va a empezar esa eyaculación nocturna, ¿cuándo me preocupo del tamaño? ¿Cuánto debería ser el tamaño del pene en ese niño? Como le digo, esto va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad en la que se empezó a desarrollar su papá, porque esto va ligado a una línea paterna directa, ¿no? Dominante. Es decir, de nuestros padres heredamos la forma del pene, no el tamaño ni el grosor, pero sí la forma. Es decir, si tenemos prepucio redundante y anillo fimótico y frenillo corto, esto lo heredamos de nuestros padres y al mismo tiempo su papá del abuelo, y así vamos hacia línea ascendente, ¿no? Entonces es fundamental saber la edad en la que el papá se desarrolló para, en base a ello, poder nosotros establecer una posible edad de desarrollo de este adolescente. Pero sí es importante decir a los papás que apenas empiecen a notar aparición de vellos púbicos, empiecen a notar cambios en la voz, empiecen a notar un crecimiento de este adolescente, empiecen a notar un aumento en el grosor del pene y elongación del pene, deben llevarlo al urólogo, porque nosotros somos quienes vamos a darle tips y herramientas a este adolescente para que espere sin ansiedad, sin angustia y sin prejuicio los cambios que en meses o en años venideros van a ocurrir, porque van a comenzar los sueños húmedos o la polución nocturna, van a comenzar erecciones no involuntarias y voluntarias, o sea, van a tener ese cosquilleo propio de la adolescencia cuando vean algún tipo de persona que les atraiga, y estas erecciones ya van a ser más conscientes. Entonces somos nosotros quienes debemos guiar a este adolescente en de qué manera manejar estas emociones que van a empezar a experimentar. Como les dije, tenemos hasta los 18 años para poder llevar este crecimiento y desarrollo del pene al tamaño adecuado. Así que no te estreses
si a los 12 o a los 13 años no tienes un pene como tú lo quisieras tener, porque tenemos muchos años para ver ese crecimiento del pene. Lo que sí es importante es que estos padres se apalanquen del urólogo y sepan que después de los 12, 13 años, al menos, cada año debe ir al urólogo a ver cómo va ese desarrollo de los órganos genitales. Y si tenemos un buen pediatra, como la doctora acá presente, yo estoy seguro que ella va a velar ese crecimiento de ese pene y cuando vea algo extraño nos lo mandará a nosotros. Y en este mundo, mi querido doctor, comienza algo importante que es la autoexploración. Sí. Esa masturbación. Sí. ¿Desde qué edad es normal la masturbación y hasta qué edad puede ser normal también? Ya. Porque es parte de esos mitos. Es que quiero dejar que esto es otro mito. Perfecto. Dejarle claro, la masturbación forma parte de la vida. Y yo quiero desmentir a toda esa gente, en especial a aquellos que a través de la religión satanizan la masturbación. La masturbación no es mala, señores. La masturbación tiene un problema, sí, solo sí. Prefiero masturbarme que intimar con un extraño o con una pareja. Sí, prefiero masturbarme que ir a trabajar. Sí, prefiero masturbarme que estar con mis amigos. Sí, prefiero masturbarme antes de asearme. Sí, prefiero masturbarme que antes de arreglarme. Es decir, cuando yo priorizo la masturbación por encima del resto de las cosas que son normales. Pero si la masturbación forma parte de la vida, no tiene nada que criticar y nada que satanizar, amiga. Entonces, primero dejar claro que la masturbación no es mala, sí, solo si no cumple con los factores que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, ¿cuándo esperar que la masturbación aparezca? Mire, eso es relativo. Depende de la velocidad y depende del grado de estimulación que tenga este adolescente. Repito, que si no hay supervisión por parte de los padres, el estímulo de las redes sociales y el estímulo de esta adolescencia que va a millón y que va desarrollándose, pero al 2000%, puede incentivar a este niño a que de repente se autoexplore más rápido de lo que debería hacerlo. Y esto puede generar o puede terminar en desgarro, en traumatismos prepuciales, porque resulta que este adolescente se empezó a masturbar y todavía el pene no había retraído completamente. No había visto todo el glande completo, no se había expuesto toda la corona del glande completamente, no había visto el surco completamente. Es decir, el pene no estaba preparado para este evento, pero resulta que el entorno donde ese niño o ese adolescente se desarrolla o se mueve, ya todos hablan hasta de experiencias sexuales, porque yo he visto en mi consulta niños, que para mí siguen siendo niños, de 13 y 14 años con BPH. No lo justifico. ¿Ves? Porque para que este niño tenga un BPH a los 13, 14 años, es porque empezó una vida sexual a los 10 o a los 12. Entonces, no está bien. Se vuelvo, repito, tenemos que dejar de mirar la medicina como medicina curativa y tenemos que enfocarnos como que la medicina debe ser preventiva, amiga, porque de esta forma y con programas como esto, que educamos y damos herramientas, los padres se tienen que poner las pilas, sí o sí. Y además hablar en este momento de la vacuna de BPH, una vacuna que se coloca en el esquema, en la consulta, y se coloca a partir de los 9 años. Quédate con nosotros que seguimos acá hablando de los mitos y realidades en el mundo de la urología. Y seguimos en este programa titánico. Les prometo que viene más cosas con el mundo de la urología porque es muy amplio y hablar de las subespecialidades, de la oncología en urología y pues muchos más temas titánicos y por allí les tendremos una sorpresa con mi amigo el doctor Pedro Rodríguez. Mi querido doctor, las redes están bien calientes, por favor, sus redes sociales. A la orden por Instagram y por TikTok como @urologopedro. Me quería hacer un inciso acerca de la vacuna de BPH y fomentar que nosotros, como país emergente y que tenemos que ser de los primeros, tenemos que fomentar que la vacuna forme parte del esquema nacional.
¿sí? Y es verdad, comience a partir de los 9 años y entre los 9 y los 13 años solo se colocan 2 dosis si este preadolescente no ha tenido actividad sexual. 0 meses y 4 meses la segunda dosis. Pero un mito que quiero desmentir es que la vacuna solo se coloca en las mujeres hasta los 46 y a los caballeros hasta los 25. Falso. Hoy en día se sabe que si hay enfermedad activa y si hay actividad sexual, la vacuna debe colocarse sí o sí, ¿ok? Obligatoriamente. Es decir, que no hay un límite de edad para vacunar si la persona tiene VPH activo y tiene vida sexual activa. Entonces la vacuna se colocaría 0 meses, 2 meses y 6 meses, 3 dosis. Y con este tipo de vacunación podemos erradicar enfermedades como el cáncer de pene y el cáncer del cuello uterino. Son flagelos importantes para la sociedad amiga. Entonces es importante que eduquemos a los padres a que tienen que vacunar precozmente a sus chamos. Sin duda alguna, Así es. sin duda alguna. Y más vale de verdad hacer un inciso en cada edad para poder vacunar que después costear una enfermedad y sobre todo no importando la edad, porque nosotros podemos decir, como en un inicio decía el doctor, no, eso es para la quinta, sexta década. Hoy No. estamos viendo la aparición de cáncer tanto de pene como de cuello uterino a edades muy precoces, así que tenemos que estar atentos a eso. Pero no me quiero ir, mi querido doctor, de hablar de los famosos cálculos o piedras en los riñones, porque por ahí dicen, tómate tal bebedizo. Atentos, en los niños los fitógenos pueden producir toxicidad, atentos a eso. Pero Atento. ¿qué hay de eso? Eso es fundamental, doctora, de verdad que es fundamental. Por favor, en lo posible pregunten antes de darle cualquier bebedizo a su chamo o ustedes mismos, por favor. Mosque con la raíz de onoto, que es uno de los que más les gusta a ustedes tomar, porque es hepatotóxico. Por favor, mosque con la raíz de onoto, ¿sí? Pero con respecto a los cálculos, la cola de caballo. Mire, tómate cola de caballo, tómate no sé qué, Matapiedra. La mata chancapiedra. Mire, tómense lo que ustedes quieran con supervisión médica, les acabo de decir. Porque todas esas cosas, esos brebajes que están tomando, tienen como denominador común el agua. O sea, si tienen como denominador común todos el agua, es porque el problema de los cálculos en parte es por un desbalance entre el soluto y el solvente. ¿Quién es el soluto? Los minerales o azúcares. ¿Y quién es el solvente universal? El agua. Entonces hay un desbalance entre solutos y solventes a favor de los solutos, por ende cristalizan y forman piedra. Si ustedes ingieren agua y evidentemente menos soluto, el agua va a evitar que ustedes produzcan piedra. Es una regla fácil y esto explica que el 70% de los cálculos que se forman tienen que ver con trastornos de alimentación, de lo que comemos. Entonces es importante dejar claro que según lo que comas, puedes tener mayor tendencia a formar piedras. Entonces, fundamental, las bebidas gaseosas negras aumentan el riesgo de producir cálculos, amigas. Así que eso no es un mito, es una realidad. Los refrescos negros sí aumentan las probabilidades de formar piedras. Si mi mamá o mi papá tuvo piedras, yo tengo riesgo de formar piedra, pudiese ser, dependiendo del tipo de piedra que tu papá o tu mamá o tus abuelos produjeran, porque hay un 30% de las piedras que tienen que ver con trastornos metabólicos, es decir, con ácido úrico alto, con hiperparatiroidismo, que es paratormona elevada, que es una hormona, tiene que ver con problemas en algún aminoácido como la cistina, tiene que ver con algún tipo de formación propia endógena con la que nacimos. Pero el 70% de las piedras, como les dije, depende de los hábitos de alimentación. Ahí tenemos las bebidas gaseosas negras, ahí tenemos los alimentos muy salados o muy condimentados, entiéndase, quesos, no solo por el componente del fosfato de calcio que tiene, sino también por la sal que le añaden al queso para conservarlo. Aquellas personas que tienen por costumbre
añadir con un salero sal de mesa a las comidas, eso es 100% dañino. Le digo a mis pacientes, la sal que le añaden a su comida, se la tienen que añadir cuando la están cocinando. Ya después de servir en el plato, no le añadan sal con un salero, no deberían existir los saleros. El exceso de azúcares, como dije, solutos, minerales o azúcares sales o azúcares pudiesen condicionar la aparición de cálculo. El exceso de tomate, el exceso de espinaca pueden asociarse a cálculos de ácido úrico. El exceso de bebidas alcohólicas, en especial de vino, también pueden ocasionar producción de cálculos. Pero todo esto va de la mano con una ingesta disminuida de agua. Así que siempre les digo a mi paciente, mantengan una ingesta de agua por encima de 1.5 litros a 2 litros al día. No cuenten las frutas, no cuenten los jugos, manténganse altos en la ingesta de agua. Por cierto, si me preguntan a mí, jugo o fruta, cómanse la fruta, no hagan jugos. Y si le añaden azúcar, mejor se toman el refresco, porque es más sabroso. Entonces, cómanse la fruta, porque el hecho de que licuemos la fruta, le quitamos la propiedad a dicha fruta. Entonces, cómanse la fruta entera para que aprovechen la propiedad y las vitaminas de esa fruta. Claro, y no es el azúcar como tal de la bebida gaseosa, es como lo produce, porque nosotros vemos, por favor light, por favor cero. Sí, doble cero, ahora hay de todas estas cosas, pero realmente todas aumentan las probabilidades de producir cálculos, señores. Entonces, fundamental, absténganse de las bebidas gaseosas. Mi querido doctor, también en el tema del agua. El agua tiene propiedades. Sin duda. Incolora, insabora, pero viene el paciente y dice, no me gusta el agua. ¿Puedo tomar agua saborizada? Limón, échenle una concha de naranja, una concha de mandarina, saborícenla, no pasa nada. Tomen agua de coco, tiene muchísimas propiedades muy buenas, como antioxidante, como regenerador, como antiinflamatorio, como quieran verlo. El coco es, para mí, una de las frutas más maravillosas que existen. Entonces, de verdad, pueden ingerirlo y pueden saborizar el agua. Pueden tomar todos los días, echar en un vaso con agua un limón o directamente el extracto de la naranja puro y se lo beben. Es bueno porque acidifica el pH de la orina y evita que bacterias colonicen esta orina y generen infecciones de orina. Entonces, por donde lo vean, es muy bueno. Así que los invito a que ingieran frutas ácidas que son buenas para la salud, pues. ¿Qué hay de los lípidos en cuanto a los cálculos? Porque, por ejemplo, en el cuerpo tenemos otros tipos de cálculos que es a nivel, por ejemplo, de la vesícula, que tiene que ver con la ingesta en los lípidos. Sí. ¿Eso incide en la parte renal? No, aquí no. Los cálculos biliares, que es a lo que se refiere la doctora a nivel de la vesícula biliar, se forman por un desbalance entre un triángulo que debería estar perfecto entre los fosfolípidos y los lípidos globales, y esto genera que precipiten y se formen cálculos dentro de la vesícula. Nosotros en la vía urinaria no, básicamente, como les dije, es 70% problema de alimentación, prevaleciendo los solutos poco absorbibles y bajando la cantidad de líquido tipo agua que nos mantiene hidratados. Estos solutos que estamos ingiriendo en exceso cristalizan, se quedan pegados en las cavidades renales y esta cristalización va formando piedritas, comienzan con microcálculos menores de 5 milímetros y cuando se unen varios fragmenticos forman cálculos grandes. También están otro tipo de cálculos que no tienen que ver con alimentación, son los cálculos infecciosos que tienen alto contenido en bacterias, que son personas que tienen cierta predisposición a infecciones de orinas, maltratadas, sin evaluación especializada o alguna condición que predisponga a estas infecciones, hacen piedras infecciosas y estas piedras infecciosas sí son un dolor de cabeza porque primero tienes que tratar la infección para después resolver definitivamente
estos cálculos que pueden condicionar hasta la pérdida de la unidad renal. Entonces es importante que la medicina deje de ser curativa y seamos medicina preventiva. Además, doctor, rescatar acá en la parte infecciosa que no se automedique. No. Porque usted, ¿qué te mandaron para la infección urinaria? No solamente en el adulto, en la femenina, en el masculino, sino también en los niños. Y también es importante, Ami, que dejemos claro que el especialista aquí juega un papel importantísimo. Educarle a nuestros pacientes, por ejemplo, existen medicamentos para evitar la convulsión, ciertos medicamentos que predisponen la formación de cálculos. Existen medicamentos para evitar que una enfermedad como el VIH, que gracias a Dios va bajando su porcentaje en este momento, progrese a un SIDA, son drogas antirretrovirales, también favorecen la producción de cálculos. Entonces, si estos no se lo enseñamos a nuestros pacientes y le damos estas herramientas, pacientes, estoy cansado de ver pacientes con VIH llenos de piedra en todos sus riñones porque resulta que no sabían que las drogas que toman por 10, 20 y 30 años producen piedra. Y tengo pacientes con epilepsia o algún tipo de trastorno de ese espectro que toman drogas anticonvulsivantes, ciertas drogas, que tienden a formar piedra. Entonces, si no le damos herramientas a mí, van a tener problemas. Así es. Y bueno, por supuesto, seguir hablando de la urología en unos próximos programas porque se nos hizo pequeño el tiempo. No hablamos del tacto rectal. Ajá. Tenemos que hablar de eso. Próximo. Agradecer a nuestro querido doctor Pedro Rodríguez por acompañarnos en este momento y con la promesa que volvemos por más. Así que de verdad agradecido a mí, de verdad por la invitación, me encantó el programa, esperemos que pueda repetirse, porque la idea es brindar herramientas a nuestros pacientes para que ataquemos los problemas antes de que se conviertan en problemas reales. Así es, y tú en casita, sé feliz, libera tu corazón de toxicidad y vive cada día de manera armónica, con comunicación. Siempre nos lo dice un cantautor, vamos a comunicarnos y la familia será el proyecto de este gran país. Por mi parte, esperarlos en un próximo programa, siempre buscando el norte de tu salud, por aquí, por Brújula Médica.